Porque cuando la persona no reconoce es porque hay orgullo en ella. Entonces, si se despojaran de su orgullo y permitieran que esta virtud aflojara en sus vidas, tendrían un corazón más dispuesto hacia Dios. ¿Verdad? El arrepentimiento, tanto para los que no conocen el Evangelio como para los creyentes, es muy importante, ya que por medio de él se pueden obtener el regalo de la vida eterna y la liberación de ataduras del pasado. El arrepentimiento se obtienen muchas cosas y una de ellas es el regalo de la vida eterna y otra, liberación de las ataduras pasadas. Es por esto que el primer llamado que Jesús hizo cuando comenzó su ministerio fue, ¿cuál? El arrepentimiento. Ese fue el primer llamado que él hizo. El arrepentimiento y creer en el Evangelio, en la palabra. El Evangelio es la palabra. ¿Qué es arrepentimiento? El arrepentimiento se comprueba en el cambio de comportamiento, también en la restauración de los errores cometidos en el pasado. ¿Qué nos dice el libro de Mateo 4:17? Vamos a leer qué nos dice. Mateo 4:17. Porque aquí vamos a ir comprobando con la palabra. No es porque yo la diga, sino porque lo dice en la palabra. El libro de Mateo 4:17 nos dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así dice, que se arrepientan, porque el reino de los cielos se ha acercado. También en Lucas 19:8. Vamos a ver qué dice. Lucas 19:8 nos dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Por qué dijo Zaqueo esto? Porque él robaba, era recaudador de impuestos, y él hacía trampa. Pero ¿qué pasó? Él se arrepintió. Él se arrepintió de lo que hacía. ¿Y qué es lo que pasó? Con el arrepentimiento viene que no lo vuelve a hacer, y si tiene oportunidad de regresar lo que se robó, lo hace. Lo hace para quedar libre, para quedar libre. Arrepentimiento el arrepentimiento procede de la palabra griega metanoia, que significa cambiar de mente, cambiar de corazón y acción. Cuando el arrepentimiento es genuino, o sea real, que se arrepintió de verdad, la persona cambia su manera de pensar y de actuar. Es cambiar de pensamiento, sacarse eso que tiene y ponerse nuevo, palabras nuevas. ¿Y dónde vamos a encontrar esas palabras nuevas? En la Biblia. Leyendo la palabra de Dios nos vamos llenando de sabiduría, nos vamos llenando de consejos,
nos vamos llenando de lo bueno. Sacamos lo malo y le metemos lo bueno a la mente. Cambiar de mente, cambiar de palabras. Así es. ¿Cuál es la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento? Bueno, el arrepentimiento nace del corazón y la condición de pecado se reconoce por amor y temor a Dios. Ese es el arrepentimiento. El remordimiento es, en cambio, una simple aceptación mental que se sustenta en el temor a las circunstancias. La manera de pensar del mundo es la siguiente: yo soy bueno porque no le hago mal a nadie. Es bueno porque no le hace mal a nadie. ¿Por qué Jesús comenzó predicando el arrepentimiento? Porque en la medida que todos los hombres son pecadores y están destituidos de la gloria de Dios, deben, para ser salvos y poder cambiar, ¿qué es lo que deben hacer? Reconocer a Jesús de corazón. Solo con un arrepentimiento verdadero y el reconocimiento de que Jesús es Hijo de Dios y Redentor de la humanidad, hay una oportunidad de reconciliación con el Padre. Solo así. Ahora, ¿qué se experimenta con el verdadero arrepentimiento? Se experimenta tristeza por el pecado de haber ofendido a Dios. Se experimentan tres cosas: tristeza por el pecado de haber ofendido a Dios y a los demás. Segundo, confesión del pecado. Confesión del pecado. Y tercero, voluntad de abandonar el pecado. ¿A quién debemos confesar nuestros pecados? ¿Al sacerdote? A Dios solamente. Confesemos nuestros pecados primeramente a Dios, porque solo Él puede perdonarnos nuestros pecados. Solo Dios puede perdonarnos. Cuando cometemos una ofensa en contra de otra persona, escuchen bien esto. Cuando cometemos una ofensa en contra de otra persona, debemos restaurar esa relación con la persona ofendida y con Dios mediante la admisión de nuestra parte. Un ejemplo: yo ofendo a mi hermana Erika. Mientras yo no me ponga cuentas con ella, esto no va a estar bien, porque no voy a poder verla a la cara, no voy a poder estar en paz. Si yo vengo aquí a la iglesia y yo ando mal con ella, ¿usted cree que yo voy a estar en paz? ¿O ella conmigo? No. Esa es una atadura del alma. Es una atadura. Y eso hay que romperlo. Hay que restaurarlo. Hay que restaurar esa relación. Si ustedes, los que son casados, están molestos con su esposo o su esposa y no hablan, no se ponen a cuenta, ¿usted cree que van a vivir en paz? No. En la casa no van a estar bien. Aunque en la iglesia o en la calle o donde vayan se muestren amigables y que no pasa nada, están mintiendo. Porque en la casa están como perros y gatos.
Eso no debe ser. El Señor no le gusta eso, no le agrada. Y hay unos versículos donde dice que si estamos mal, así, que si no hemos restaurado esa relación con quien uno tiene ese problema, ¿qué sucede? Él no escucha nuestra oración, dice. Y cuando ofrendamos, tampoco lo recibe. Mira, eso es algo que no se puede dejar pasar por alto, porque estamos privándonos de las bendiciones. No podemos dejar eso por alto, sino que tenemos que rápido restaurar esa relación con la persona ofendida y con Dios mediante la admisión de nuestra falta. O sea, admitir que hemos fallado, admitir que no somos perfectos y que fallamos, pero también Dios nos perdona si le pedimos perdón de corazón y no lo volvemos a hacer también, porque si estamos falla pidiendo perdón y falla, entonces soy juguete y a Dios no lo tenemos que tener por juguete. Él es nuestro Padre, Él es quien sabe todo de nosotros, Él es quien nos da todo, pero también Él nos corrige. Tenemos que respetarlo. No tenemos que hablarle como cualquiera. Él es nuestro Padre. Primera de Timoteo 2:5. ¿Qué dice? Otro me busca Santiago 5:16 y otro Primera de Juan 1:9. Amén. Si confesamos, oiga bien, todos nuestros pecados, Él nos perdona. Santiago 5:16, ¿quién lo tiene? Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Amén. Primero de Juan 1:9. Entonces, Timoteo 2, primera Timoteo 2:5. Solo hay un solo Dios, ¿verdad? Es el único a quien debemos confesar nuestros pecados. Solo a Dios. Y Él es el único que los perdona. ¿Por qué es necesario el arrepentimiento? Todos tenemos que arrepentirnos para ser aceptados por Dios. Vamos a leer en Lucas 13, del 1 al 5.
Lucas 13, del 1 al 5. Yo se lo voy a leer. Lucas 13, del 1 al 5 nos dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no antes si no os arrepentís, todos pareceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo, no antes si no os arrepentís, todos pareceréis igualmente. Entonces, el arrepentimiento es necesario. Es necesario. Todos tenemos que arrepentirnos, no solo los que son culpables, porque todos somos culpables. Todos tenemos algo. Perfectos no somos. En Cristo estamos bien con Dios. En Cristo estamos bien con Dios. Él pagó todo por nosotros. Pero no debemos apuntar a nadie, no debemos criticar a nadie. Porque a lo mejor ellos están en mala situación ahí. Pero después no sabemos si nosotros vamos a estar en esa o en peor. Entonces es por eso que no podemos. El único es Dios. Segunda de Corintios 7:10. Dice segunda de Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Voy a volver a leer. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Cuando uno se pone triste por haber pecado contra Dios, uno se pone triste y llora por lo que hizo. Su corazón le duele. Pero hay personas que se ponen tristes y no tienen remordimiento. Esa tristeza, más bien lo que le produce es muerte. Cuando uno se arrepiente de corazón, siente dolor en su corazón por haber pecado, y eso más bien le trae vida, salvación. Y el que no se arrepiente llora por enojo, pero no es que está arrepentido, entonces eso trae muerte. Personas que de enojado lloran y que, ay, que no me fue bien, o que no hice lo que quería hacer, y se enoja y está ahí refunfuñando. Eso trae muerte. Pero si llora de arrepentido, si le duele su corazón por haber fallado, por haber pecado contra Dios, el Señor mira el corazón. Usted sabe que el Señor ve todo. El Señor mira todo. Mira qué es lo que está haciendo, qué es lo que está pensando, de qué está dolido, si está dolido
por haber hecho maldad, por haber pecado en contra de Dios, en contra de un hermano. El Señor le perdona. Pero hay personas que en realidad no piden perdón. Entonces estas personas es para muerte. Es para muerte. Entonces, una confesión pública puede ser necesaria cuando cometemos un pecado en contra de un grupo, o sea, como de la iglesia. Si cometemos un pecado en contra de toda la iglesia, tenemos que confesar en público para que toda la iglesia escuche, para que toda la iglesia le perdone. Primero a Dios, ¿verdad? Y después con los demás, para quedar en paz. Así es. Los que estamos aquí en casa tenemos que aprender eso también. Lo poco que yo sé, pues se los comparto, se los enseño para saber. Ahora, dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Como les había dicho, que se experimenta con el verdadero arrepentimiento, pues experimentamos tristeza por el pecado de haber ofendido a Dios. El segundo, confesión del pecado, porque le tenemos que confesar a Dios lo que hemos hecho, aunque Dios ya sabe lo que hemos hecho, porque Él sabe todo, pero Él quiere que nosotros le confesemos. Tercero, voluntad de abandonar el pecado. Tenemos que tener la voluntad para no seguirlo haciendo, para no seguir pecando. Los que no están casados están pecando, se llama fornicación. Los que no están casados se llama fornicación. ¿Qué sucede? Tienen que tener esa voluntad de no seguir pecando. ¿Y cómo van a dejar de pecar? ¿Cómo van a dejar de cometer ese pecado? Casándose. ¿Tiene solución? Casándose. Ya una vez casados, ese pecado se fue. Esa ventana se cerró. Ya son libres. Ya son libres. Pero el enemigo les pone tantas mentiras. No, ¿qué tal que si no funciona? ¿Y qué tal que acá? ¿Y qué mejor después? ¿Y que no sé? A lo mejor no tenemos suficiente dinero para hacer una boda. No tiene que tener todo eso. Usted tiene que tener voluntad para hacerlo. Y Dios ya le proveerá lo que usted necesita. Le proveerá a las personas que le van a ayudar para que deje eso. ¿Qué debemos hacer después de arrepentirnos? Te dice, bueno, ya me arrepentí. Y entonces, ¿qué prosigue? ¿Qué más puedo hacer? Bueno, creer en el Evangelio, creer en la palabra de Dios, en las buenas nuevas, de que porque en Jesús hay esperanza, que no tenemos que seguir siendo pecadores, sino que somos justificados delante del Padre por medio de la gracia del Señor Jesucristo. Las ataduras de cualquier vicio o situación no tienen cabida si creemos en Jesús. Si creemos en Jesús, esos vicios se van. Esas ataduras se van. Crea y deje de sufrir por esa enfermedad. Sabemos que el Señor se llevó todas nuestras enfermedades en la cruz. En la Biblia lo dice y tenemos que creer. Se llevó todo. Estamos enfermos, nos sentimos con dolama y todo eso. Pues el Señor se la llevó a
Señor le place, lo sana sin nada. Lo sana sin nada, solo por su fe. Y porque usted declare la palabra. ¿Sabía usted que usted tiene poder? ¿Que usted tiene autoridad en Jesús? El Señor Jesús nos ha dado la autoridad. Así que uno mismo puede orar por uno. Es decir, el dolor, como te llames, espíritu de dolor, enfermedad, la que sea, te vas. Porque el Señor Jesús venció. Él se llevó todo. Así que no tienes por qué venir a molestarme. Ni vete a otro lado. Yo soy hijo de Dios. Y declárese sano. Y va a ver que a ratito usted ni se va a acordar que le dolía algo. Porque a mí me ha funcionado. Y hay otros por aquí que también les ha funcionado. Y no veo por qué a usted no. Si usted tiene la fe, si usted es hijo de Dios, ¿verdad? Tenemos la autoridad, tenemos el poder que el Señor nos entregó ya. Él ya nos lo entregó el día que nosotros dijimos, sí, yo confieso que el Señor Jesús es mi Salvador y que Él murió en la cruz por mí y que Él se llevó todas las enfermedades habidas y por ahí. Y ahora yo soy libre, yo soy sano. Desde ese momento el Señor nos entregó todo. Todo para ser libres y para orar por otros también. A veces no lo hacemos porque no nos damos cuenta que tenemos. Y sabe que el enemigo sí sabe que usted lo tiene. Él sabe. Pero no le conviene que usted sepa. Para tenerlo, mire, atadito. Para andarlo para allá y para acá. Para decir, ay, me estoy muriendo. Ay, esto, ay, que el otro. Él sabe que tenemos autoridad y mucha, la autoridad que el Señor Jesús nos entregó. La misma de Él, la misma autoridad de Él la tenemos nosotros. Así que tenemos que caminar en autoridad. No somos cualquiera. No somos cualquiera. No debemos dejarnos intimidar de nadie. De nadie. Porque somos los elegidos del Señor. Somos los hijos de Dios. Por lo tanto, Él nos ha entregado esa autoridad. ¿Para qué dice? Sanar a los enfermos. Echar fuera demonios. ¿Qué más? Limpiar el leproso. Hollar serpientes. Bueno, para todo. Él nos dio autoridad para todo. Así que póngase pilas y empiece usted a echar fuera demonios, porque tiene esa autoridad. A dar palabras de restauración. Tiene autoridad usted para dar palabras a otros. Darle palabras de esperanza. Darle palabras de sanidad. Darle palabras de restauración. Darle palabras para salvación. Toda esa palabra tenemos autoridad. Pero ¿dónde vamos a encontrar esas palabras? Va a decir, pero hermana, usted dice que para darle palabras y yo no sé ninguna. Pues hermano, empiece a leer la Biblia, que ahí la vaya. En la Biblia está todo eso. Si usted quiere descubrirlas, léala. Y ahí va a decir, ah, es verdad. Aquí está lo que la hermana Ana me decía. Aquí está. Empiece a leer la Biblia. Si no tiene una, díganos, nosotros le regalamos una. Ya es tiempo de que seamos libres. Ya es tiempo de que sepamos la verdad. Porque el enemigo los tiene algunos sordos, mudos y ciegos espiritualmente. Pueden andar caminando, pueden andar mirando, pueden estar escuchando, pero no es lo que Dios dice. Están mirando otras cosas, escuchando otras cosas
hablando otras cosas que no son de Dios. Ya es tiempo que leamos la palabra para que hablemos lo que Dios dice, lo que Dios tiene en su palabra y quiere que digamos. Ya es tiempo de que con esas palabras ayudemos a otros a que sean libres. Libres. Ya es tiempo, hermanos. No es tiempo de perderlo. No hay tiempo para perder, quiero decir. La venida del Señor está cerca. Hay muchos que necesitan del Señor. Y nosotros, Dios nos está preparando para que vayamos a buscarlos, para que vayamos a hablar de las buenas nuevas de salvación. Jesús nos guía al arrepentimiento a través de su bondad, mediante su corazón dispuesto y benigno. Dice en Romanos 2, del 1 al 8, se lo voy a leer. Por lo cual eres inexcusable. Nos está hablando, hermano. Ponga oído. Eres inexcusable, o sea que no tiene excusa ninguna. Oh hombre, no solo al hombre, es a las mujeres también, a todo aquel que tiene entendimiento. Quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenarás a ti mismo. ¡Wow! Palabra dura. Por eso no debemos juzgar a nadie, porque ¿qué pasa? Primero llega uno. Es que esto también resulta cuando oramos para el bienestar de un amigo o de un familiar. ¿Qué sucede? Primero Dios nos ayuda a nosotros. Así que nos conviene orar. ¿Nos conviene? Porque todo lo que pedimos para el otro, primero nos llega a nosotros. Yo antes oraba mucho por los trabajos, porque Dios mandara trabajo. ¿Y qué pasaba, hermano? A mí me buscaban para que trabajara y yo no quiero. Señora, pero usted no podría cuidarme a mis hijos. Señor, pero si yo tengo suficiente. Pero ahí entendí de que cuando uno ora, primero esa bendición le llega al que ora primero. Después le llega al otro. Esa es una cadena, es muy precioso. Así que conviene orar, porque esa bendición viene para nosotros, para el que ora. Ahora sí, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menospreciarás la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero, oiga bien este pero, ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen la injusticia. ¿Sí? ¿Lo entendieron?
Si no, les doy la cita para que vayan a su casa y lo busquen. Es Romanos 2, del 1 al 8. ¿Es tarde, hermanos, alguna vez para recibir el perdón de Dios? ¿Creen ustedes que es tarde? En Filipenses 2, del 10 al 11. A ver qué dice. Filipenses 2, del 10 al 11. Si alguien lo encontró, amén. Amén. Así que de todas maneras va a confesar el nombre del Señor. De todas maneras se va a tener que arrepentir. Si no se arrepiente aquí, cuando llegue allá, ¿verdad? Cuando llegue allá, y lastimosamente ese arrepentimiento ya no le va a servir, porque solo va a tener que hacerlo para ir para el infierno. Así que más vale arrepentirse aquí. Aquí es donde hay tiempo. Aquí es donde Dios nos está dando esa oportunidad de arrepentirnos y cambiar de mente, cambiar de actitud, cambiar de proceder. Un día todo el mundo se inclinará y confesará que Jesucristo es el Señor. Los que lo han rechazado solo lo harán renuentemente, o sea, en contra de su voluntad, antes de ir al infierno, como ellos mismos lo han escogido. Recuerde que Dios no manda a nadie al infierno. ¿Quién lo manda? Uno mismo. Uno mismo hace que ir para allá cuando no se arrepiente, cuando no hace la voluntad del Señor. Así que es mejor hacerlo. Nos conviene. Ahora que el Señor nos ha dado vida, ahora que el Señor nos da la oportunidad de arrepentirnos. Usted que me escucha, yo no sé quién es, no sé quién sea, pero el Señor conoce su corazón. Si usted tiene algo en contra de alguien, más vale que se arrepienta y pida perdón, primeramente a Dios y después a la persona con quien usted tiene ese problema. Yo he cumplido con llamarlo al arrepentimiento. Yo he cumplido. Este día el Señor ya lo tenía escrito. Esta tarde el Señor ya la tenía escrita, de que esta palabra iba a ser dada, de que esta palabra iba a ser dicha, que se iba a llamar al arrepentimiento. Él sabía cuántas personas y quiénes iban a estar aquí, porque el Señor lo sabe todo. A lo mejor nosotros expectábamos a otras personas, pero a Él le pareció y le plació que fuéramos nosotros los que estuviéramos aquí, ¿verdad? Así que yo sé que hay alguien aquí que quiere aceptar al Señor como su único y suficiente Salvador personal. Así que póngase de pie, hermana, y pase para que la hermana Linda, mi mamá,